Lo más fascinante de la reina Hatshepsut no es que fuera una mujer y llegara a gobernar en Egipto durante casi 2 décadas, lo que no deja de ser muy especial para el antiguo Egipto, sino que llevó a Egipto al siguiente nivel político, económico, hegemónico que podemos contar en la dinastía 18. Así que quédate y conoce con profundidad los aspectos más relevantes del gobierno de la reina Hatshepsut. Tengo que decir que este es un remake de un vídeo súper antiguo mío que ya necesitaba una reformilla, así que espero que te guste. ¿Cómo una mujer consiguió convertirse en faraón y gobernar durante tanto tiempo? Hatshepsut no fue la primera mujer que gobernó en el trono de Egipto con todos sus atributos regios. Ya había algunos casos anteriores a ella, entre los que destaca principalmente el reinado de la reina Sobeknofru o Neferusobek, se puede decir de las dos maneras, que fue una reina que gobernó a finales de la dinastía 12 en el Reino Medio, allá por el 1789 a.C. aproximadamente. Lo cierto es que Sobeknofru, si bien es cierto que gobernó con atributos regios, entre ellos toda su titulatura real, gobernó durante muy pocos años y ya en un periodo de declive general de Egipto, en lo que vendría a ser el final del Reino Medio. De hecho, fue la última reina, la última gobernante del Reino Medio egipcio. Hatshepsut era hija del que por entonces era faraón Tutmosis I y de la primera esposa real, de la gran esposa real, Ahmose. Los orígenes de su padre, de Tutmosis I, son bastante desconocidos, puesto que no sabemos quién era su padre y solamente tenemos el nombre de la madre de Tutmosis I, que se llamaba Senisenep. Tutmosis I, lo más probable es que no perteneciera a la familia real. Si fuera así, ya nos habría quedado registros al respecto. Y con respecto a la madre de Hatshepsut, Ahmose, también su origen es bastante misterioso y desconocido, pero algunos autores, basándose en su nombre, Ahmose, creen que podría formar parte de la familia real, ya que en esta época hay muchos miembros, tanto mujeres como hombres, que forman parte de la familia real, que se llaman Ahmose, como que se había puesto el nombre de moda. Tenemos que tener en cuenta que el fundador de la dinastía se llamaba Ahmose, que fue el que expulsó a los gobernantes extranjeros, los Hyksos, del país, así, digamos, fundando el Reino Nuevo y la dinastía 18. Su esposa se llamaba Ahmose o Ahmes, que es lo mismo, Nefertari, o sea que ahí también tenemos el nombre, y otros príncipes de la familia tenían también este nombre. Cabe la posibilidad de que la madre de Hatshepsut sí que formara parte de la familia real. El reinado de Tutmosis I fue bastante próspero y se centró principalmente en reforzar y asentar bien las fronteras de Egipto. Después de los reinados de Ahmose, que había expulsado a los Hyksos, y su sucesor Amenhotep I, había que reforzar aún más las fronteras de Egipto y expandirlas un poco para así asegurar que ninguna población extranjera volviera a entrar en Egipto y que no se repitiera ningún episodio similar al que se había vivido en época Hyksa durante el segundo periodo intermedio. Tutmosis I y su esposa, gran esposa real, Ahmose, no tuvieron ningún hijo varón, que sepamos, al menos ningún hijo varón que hubiera podido suceder en el trono. Por tradición, el heredero al trono y el faraón tenía que ser varón, por lo que el sucesor de Tutmosis I fue un hijo varón que tuvo con una esposa secundaria que se llamaba Mut-Nofret. Este hijo varón también se llamaba Tutmosis, tenía el mismo nombre que su padre y en historia se le conoce como Tutmosis II. De este modo encontramos que el faraón que ocupa el lugar del trono de Egipto a la muerte de Tutmosis I es Tutmosis II. Y Tutmosis II se casó con Hatshepsut, es decir, con su medio hermana por parte de padre, ¿no? Recordemos que Hatshepsut era hija de Tutmosis I con la gran esposa real Ahmose. Con respecto a cuántos años estuvo Tutmosis II en el reinado, la mayoría de los autores están de acuerdo con que su gobierno fue bastante corto, pero lo suficiente como para tener una hija con Hatshepsut que se llama Neferurre. Neferurre va a ser un personaje también muy importante durante el reinado de nuestra protagonista del vídeo de hoy, Hatshepsut. Tutmosis II
II, como probablemente gobernó durante muy pocos años, no le dio tiempo a realizar mucha obra constructiva. Por ejemplo, los obeliscos que él había ideado elevar en el templo de Karnak, pues no le dio tiempo a terminarlo y fue Hatshepsut quien lo terminó. Probablemente fue ya durante el reinado de Tutmosis II cuando Hatshepsut empezó a construir el templo de Deir el-Bahari. Pero bueno, la historia de Hatshepsut que más nos interesa comienza cuando Tutmosis II muere y ocurre una serie de problemas sucesorios. Al igual que le había ocurrido a Tutmosis I, Tutmosis II no había tenido ningún hijo varón con la gran esposa real Hatshepsut, por lo que el heredero al trono, que como digo por tradición tenía que ser un varón, fue un niño que todavía pues era muy pequeño y que había tenido con una esposa secundaria. Este niño también se llamaba Tutmosis, iba a ser el futuro Tutmosis III. Por lo tanto, Tutmosis III va a ser el hijastro de Hatshepsut. Una vez que nos hemos ubicado en la genealogía de la familia real de esta época, ¿qué ocurre? Porque Tutmosis todavía es demasiado pequeño como para gobernar. Por lo tanto, Hatshepsut empieza a gobernar como regente. Era tradición, pues que mientras que el heredero al trono crecía lo suficiente, pues la mujer, la gran esposa real, o la madre del niño, en este caso su madrastra, ocupara el trono y gobernara de manera temporal y provisionalmente. Y los primeros años del reinado en conjunto de Hatshepsut con Tutmosis III viene a corresponder a esta época, que es la época de regencia, donde Hatshepsut aparece como pues reina regente de manera provisional hasta que Tutmosis III tenga la suficiente edad como para gobernar por sí mismo. Tenemos que entender que el gobierno de Hatshepsut en egiptología se entiende como una etapa de corregencia. Por eso vais a encontrar que antes del gobierno en solitario de Tutmosis III, todo lo que vendría a ser el gobierno de Hatshepsut se considera la corregencia Hatshepsut con Tutmosis III, que puede dividirse en diferentes fases dependiendo de las características iconográficas y de la estrategia política que Hatshepsut desarrolla. Ahora os voy a comentar un poco más sobre esto. La primera etapa, ya la hemos dicho, correspondería a aquella en la que Hatshepsut es regente simplemente y que vendría a ser entre el año 1 de la corregencia y el año 7. Las cosas cambian totalmente en ese año 7 en el que Hatshepsut se corona como faraón y adopta todos los típicos atributos regios propios de un faraón. Entre estos atributos tiene su propia titulatura real, por ejemplo, su nombre de coronación, que vendría a ser Maat-Ka-Ra. Por lo tanto, la titulatura completa de Hatshepsut como faraón vendría a ser Necheret-Hau, Hatshepsut, Maat-Ka-Ra, Genemetamón, Uatjet-Renput. Como hemos dicho en otros vídeos, la titulatura de un faraón es muy interesante estudiar porque es un reflejo de su programa político y de su intención como líder político. Entre el año 7 del reinado de Hatshepsut, que es el momento en el que se corona, y el año 14 aproximadamente, vamos a ver una etapa en la que Hatshepsut prácticamente va a mostrarse al mundo como única gobernante, es decir, como el único faraón, quedando Tutmosis III en segundo, o podríamos decir incluso en tercer lugar. Vamos a centrarnos ahora a hablar en esa etapa entre el año 7 y el año 14. La coronación de Hatshepsut es un evento en su vida al que ella le dio muchísima importancia, pues la coronación aparece reflejada en la iconografía de todo su programa político. Lo encontramos en los diferentes templos principales de Hatshepsut. Por ejemplo, el famoso templo funerario en Tebas, Deir el-Bahari, o también lo encontramos en la Capilla Roja que tenemos en Karnak. También lo encontramos en el templo de Pajet en el Espeos Artemidos, en Beni Hasan, etc. Esto tiene mucho sentido, puesto que es una mujer que está gobernando como faraón. Es muy importante que desarrolle una estrategia política de legitimación, y para legitimarse y declararse faraón heredero con todos sus elementos, pues es muy importante que le ponga mucho énfasis a la coronación. En el año 9, recuerda que se corona en el año 7, pues en el año 9, según nos cuentan las propias inscripciones en su templo de Deir el-Bahari, Hatshepsut manda una expedición a un territorio que se había abandonado desde tiempos del Reino Medio y con el que se podría comerciar para atraer riqueza, prosperidad al país, importando productos de lujo, algo que era muy importante en la economía de la época. Se trata de la expedición al país del Punt, cuya ubicación todavía es más o menos un misterio, pero se cree que estaría ubicado en algún punto por la zona de Eritrea o el Cuerno de África. Esta expedición nos la cuenta con detalle en las
segunda terraza de su templo funerario en Deir el-Bahari, justo a la derecha de la capilla de Hathor, de la diosa Hathor. Y aquí nos narra que ella recibió un mensaje del dios Amón a través de un sueño con el que él ya se comunicaba, y Amón le dijo que tenía que organizar esta expedición para atraer riqueza al país de Egipto y, por supuesto, donarle tributos al templo del dios Amón en Karnak. Después de que Hatshepsut les dice esto a su corte, pues ellos se sienten muy halagados de que cuente con ellos y que Hatshepsut haya tenido esta comunicación especial con el dios Amón, y acceden a formar parte de esa expedición. Y en las paredes de esta zona del templo, en sus relieves y en sus textos, nos narran cómo fue este viaje que realizaron diferentes personajes importantes de la corte de Hatshepsut, ¿no? Nos cuentan cómo llegaron hasta la tierra del Punt después de viajar por tierra y por mar, y también nos cuentan cómo fue la relación con los habitantes del Punt, que ellos reflejan en esa iconografía de las paredes del templo pues como un lugar exótico lleno de flora y fauna, un lugar plagado de una abundancia y de una gran naturaleza, mostrándonos que las casas eran así como redondas, como cabañas que estaban elevadas del suelo porque había agua por todas partes. Y nos cuentan que los habitantes del Punt pues dieron tributos muy agradecidos a los egipcios para que los llevaran a Egipto y para que los entregaran al templo de Amón y a la reina Hatshepsut, que ellos admiraban y querían y que consideraban su propia reina. Y fue gracias a esa expedición del Punt que se trajeron grandes productos de lujo, entre ellos mirra e incienso, que eran productos muy apreciados por los antiguos egipcios, y así se describe en las paredes del templo como que ya han llegado todos esos tributos, y el propio estado egipcio, ¿no?, con los oficiales encargados de la tesorería y de la contabilización, entre ellos Yehuti, el tesorero de Hatshepsut, pues se encargan de cuantificar todos estos productos traídos desde el Punt para así hacer un reparto adecuado, ¿no?, y darle al templo de Amón lo que le corresponde. Es importante que Hatshepsut se legitimara como faraón para así asegurarse de estar durante la mayor cantidad posible en el reinado, en el gobierno, y también para hacer conocer a los demás su derecho a gobernar en Egipto, imponer el respeto frente a los cortesanos. Entre sus estrategias, en primer lugar, tenemos que contar que ella inteligentemente supo rodearse de una serie de personajes que la apoyaran. Es decir, en su corte contó con personajes que estuvieran a su favor, ¿no? Entre ellos tenemos personajes como Puyemra, tenemos a Yehuti A y Yehuti B, tenemos también a Hapu-Seneb, por supuesto a Senenmut, que es su cortesano y su oficial más conocido de todos, ¿no?, y al que ella más además benefició y que era más cercano a ella, era como su mano derecha. Otras de las estrategias que ella desarrolló para asentarse en el gobierno fue desarrollar toda una ideología alrededor de su persona regia. En esta ideología encontramos un mito, que es el mito del divino nacimiento de Hatshepsut, por el que ella cuenta que fue elegida especialmente por el dios Amón para que se convirtiera en faraón de Egipto, que era la razón por la que ella había nacido. Así lo cuenta también en la primera terraza de su templo en Deir el-Bahari, donde habla de que el dios Amón pues se presentó frente a su madre, la reina Ahmose, y la sedujo, y que la reina Ahmose, aunque Amón se estuviera presentando con la apariencia de Tutmosis I, se dio cuenta de que realmente no era Tutmosis I porque olía diferente. Es como, así no huele mi marido, ¿no? Olía como a divinidad. Y así se dio cuenta de que se trataba del dios Amón, que no se trataba del rey, ¿no?, de Tutmosis I, y después de congeniar y de tener relaciones, el dios Tot llega desde el mundo de los dioses para decirle a la reina Ahmose que estaba embarazada del dios Amón, que estaba embarazada además de una niña que se llamaría Hatshepsut y que gobernaría en Egipto, que ese sería su destino porque así lo había elegido el mismo dios Amón. Este mito se conoce como el nacimiento divino o teogamia.
Mesopotamia, que luego fue también inspiración para algunos de los faraones posteriores, entre ellos Amenhotep III, que inspirándose en el mito del nacimiento divino de Hatshepsut, pues crearon su propio mito del nacimiento divino, literalmente copiando los relieves y los textos y sustituyendo los nombres de los protagonistas. En este caso, pues en lugar de Hatshepsut, Amenhotep III. Y en lugar de la madre de Hatshepsut, Ahmose, pues la madre de Tutmosis I, Mutemuya. Tenemos que hablar de una tercera estrategia, entre otras muchas que se podrían comentar, que utiliza Hatshepsut para asentarse en el gobierno y para legitimarse. Vendría a ser su iconografía y también su política constructiva. Tenemos que añadirla, ¿no? Con respecto a la iconografía, tanto en relieves como en estatuas, Hatshepsut tiene diferentes tipos de estatuaria. Una de ellas la representa como mujer con algunos atributos propios de un faraón. Estas estatuas de aquí, por ejemplo, que se encontraron en el templo de Deir el-Bahari de Hatshepsut durante la excavación desarrollada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, razón por la que muchas de estas estatuas se encuentran en Nueva York hoy en día, se caracterizan por llevar el tocado nemes, que es el tocado propio de un faraón, pero sin embargo, aunque tenga el tocado nemes y el ureo en la cabeza, pues sus rasgos faciales son bastante suaves, femeninos, la proporción del cuerpo también es femenina según los estándares del arte egipcio y también lleva pechos, tiene pechos. Otra tipología de estatuaria de Hatshepsut la representa 100% con forma masculina, con pectorales como un hombre y también con perilla, o sea, con barba de hombre. Vendrían a ser estas estatuas de aquí, también encontradas en Deir el-Bahari, y la representan a ella en posición oferente, es decir, realizando ofrendas de algún tipo, por ejemplo, en este caso con los bols nun. Sin embargo, en los relieves Hatshepsut durante su gobierno suele representarse con aspecto masculino. Por ejemplo, en su capilla roja, parte de su obra constructiva de finales de su gobierno, ella aparece siempre con cuerpo masculino. Con respecto a los textos, hay combinación. En algunos casos aparece su nombre o refiriéndose a ella como su majestad en femenino en egipcio, que sería Gemet es su majestad. Esto, por ejemplo, lo tenemos en la inscripción dedicada a la expedición del Punt en su templo de Deir el-Bahari. En otras ocasiones, en lugar de utilizar el pronombre en femenino, pues se utiliza el pronombre masculino y sería Gem-Ef. Con respecto a esta iconografía, la explicación tradicional es que al comienzo de su reinado, digamos a partir del año 7, cuando se gobierna Faraón, ella se representa todavía con algunos elementos femeninos o algunas características femeninas como los pechos o los rasgos faciales un poco más suaves, y que a lo largo de la evolución de su reinado pues empieza a representarse cada vez más con rasgos más masculinizados. Esto tendría que considerarse también como un modo de legitimación, no porque ella intentara hacer creer a los demás que era un hombre, sino porque estaba adoptando todos los atributos típicos de un faraón, igual que adoptaría el tocado nemes o el cayado y el flagelo, pues también adoptaría el cuerpo de hombre. Sin embargo, también hay otra explicación, y es que en el propio templo de Deir el-Bahari, donde se encontraron, como comentaba antes, una gran cantidad de estatuas de la reina Hatshepsut, dependiendo de dónde se ubicaran estas estatuas, ella sería representada con rasgos más masculinos o con rasgos un pelín más femeninos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de si era la estatua oferente, dónde se ubicaría y la función que tendría. La obra constructiva de Hatshepsut fue bastante grande e intensa, sobre todo en comparación con los reinados anteriores. Podríamos decir incluso que la política constructiva masiva del Reino Nuevo comienza a partir de Hatshepsut. Hatshepsut restaura templos que habían sido abandonados en el periodo anterior, este periodo un poco de caos político y de fragmentación que vendría a ser el segundo periodo intermedio. Esto lo cuenta ella misma en la inscripción de la fachada del templo Espeos Artemidos, dedicado a la diosa local Pajet, que es una diosa leona y que se encuentra en el Egipto Medio en Beni Hasan. Aquí nos cuenta que ella restauró el templo de la diosa Hathor en Kusae, que había sido abandonado y donde los niños jugaban en sus azoteas porque ya no había culto a la diosa ni los sacerdotes ejercían allí, y que ella lo restauró y volvió a restaurar el culto a la diosa allí y a volver a establecer en la Ma'at, en el orden, ese templo. Lo mismo cuenta con otros templos como el que estaría ubicado en la zona de Ashmunain, muy cercano a la zona de Beni Hasan, cuyo dios local era el dios Ibis,
del conocimiento y la sabiduría muy conocido por todos, que sería Tot. Además de restaurar templos y restablecer los cultos a sus respectivas divinidades, la reina Hatshepsut también construyó nuevos templos, no solamente en lo que era la capital de Egipto entonces, que sería Tebas, sino también en otras zonas de Egipto a lo largo del Nilo. Vamos a centrarnos en este vídeo en la obra constructiva de Hatshepsut en la zona de Tebas, antigua Waset, entre ellos pues ese templo que ya hemos mencionado en Deir el-Bahari, que es su templo funerario y del que hemos hablado ya mucho en mi canal. Te voy a dejar por ahí algunos enlaces para que visites conmigo el templo a modo documental, que te va a encantar. Ese vídeo me quedó genial, tengo que admitirlo. Pero no solamente aquí, por ejemplo, también construye un pequeño templo al dios Amón en la zona de Medinet Habu, donde hoy en día es más conocido por estar aquí ubicado el templo funerario de Ramsés III. Pero justo aquí también se encuentra un pequeño templo que comenzó Hatshepsut y que fue continuado y reformado posteriormente por Tutmosis III. Si nos vamos a la orilla oriental de Luxor, precisamente al templo de Karnak, que es el templo más grande e inabarcable de Egipto hoy en día, pues nos encontramos que Hatshepsut también desarrolló su obra. Por ejemplo, modificó una sala que ya construyó su padre, Tutmosis I, y la modificó cambiando los pilares por columnas de madera con forma de papiro. Esa sala se conoce como la sala Wadjet, es decir, la de los papiros, que vendría a traducirse como tal. Entre ello también creó una capilla nueva, que es la Capilla Roja de Hatshepsut, restaurada y reconstruida hoy en día y es visitable en el Museo al Aire Libre, donde ella pues representa algunos eventos importantes de su vida, por ejemplo, pues su coronación, que no podía faltar, y algunas festividades que se celebraban en el momento. También erigió 4 obeliscos, una en la zona este y otro en lo que vendría a ser la sala del festival, así como se le conoce, y de hecho sus obeliscos son aún hoy en día los más altos de Karnak. Antes de continuar hacia la tercera fase del reinado de Hatshepsut, a partir del año 14, quiero decirte que hay un curso en mi plataforma, en Academia de Egiptología, academia online que desarrollamos desde el 2018, un curso dedicado exclusivamente a Hatshepsut porque no podía faltar, porque los que me seguís desde hace tiempo sabéis que es mi reina favorita, que es mi especialización y que no puedo vivir sin ella. Entonces no podía faltar un curso de 6 módulos donde profundizamos, son más de 6 horas, donde profundizamos en Hatshepsut y todos los aspectos de su reinado, la metodología de estudio, los debates al respecto, en fin, ahí lo tienes todo y ahí te lo dejo. Puedes ir a academiadeegiptología.com para más información. Y vamos con la tercera fase del reinado de Hatshepsut, a partir del año 14 aproximadamente. Y es que a partir de este momento, Hatshepsut vuelve a reincorporar la figura de su querido sobrino, Tutmosis III, dentro de su programa iconográfico, donde Tutmosis III aparece siempre con ella como si estuvieran los dos gobernando a la vez, pero no como iguales, ojo, sino como si estuviera formando y preparando a Tutmosis III para gobernar en solitario. ¿Cómo vemos esto? Pues que lo vemos en que la iconografía Hatshepsut siempre aparece en primer lugar y Tutmosis III aparece siempre detrás de ella. Por ejemplo, en la Capilla Roja de Karnak, la capilla de Hatshepsut, pues encontramos algunos puntos en los que es de hecho Tutmosis III el que aparece rindiéndole culto a la misma Hatshepsut. Vamos ahora a hablar sobre la tumba de Hatshepsut, que también es muy interesante y bueno, también hay cierto debate al respecto. La tumba de Hatshepsut es la KV20, es sin duda la tumba más grande del Valle de los Reyes. Digamos que la tumba es tan grande porque adentrándose excavada dentro de la roca en el Valle de los Reyes intenta como acercarse todo lo posible hacia la zona de Deir el-Bahari, es decir, intenta acercarse por dentro de la montaña a su propio templo funerario. Y lo cierto es que hay debate porque algunos autores consideraron que fue Tutmosis I el que había construido esta tumba, el que había inaugurado la tradición de que los reyes se enterraran en el Valle de los Reyes y que Hatshepsut pues posteriormente decidió enterrarse con su padre. Pero la otra hipótesis por la que yo me decanto más es que fue Hatshepsut la que construyó esta tumba por primera vez, la que inaugura el Valle de los Reyes y que hace que su padre, que en ese momento pues no sabríamos dónde se ubicaba, pues lo reenterró con ella. Hay dos argumentos que podemos mencionar al respecto. Uno es que la tumba intenta acercarse lo más posible al templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, aunque también aquí hay la posibilidad de que en esta zona justo hubiera un templo funerario de Tutmosis I, que todavía está
Hay quien cree que aquí podría haberse ubicado un templo funerario de Tutmosis I del que no ha quedado nada, o algunos pequeños registros o indicios, ¿no? Bueno, esto tampoco es tan poderoso, pero es un argumento, ¿no? Y por otro lado estaría el hecho de que el ataúd de Tutmosis I fue reutilizado para Tutmosis I, es decir, que tenía una primera inscripción dedicada a Hatshepsut que luego se cambió para colocar los nombres de Tutmosis I y Hatshepsut creó otro ataúd para ella, y ambos se enterraron aquí. Hay que decir algo que se me ha olvidado comentaros antes en el programa de legitimación de Hatshepsut, y es que Hatshepsut tenía predilección por su padre. Uno de los modos de legitimarse, aparte de todo lo que ya os he contado, era decir que su padre la eligió como heredera, que su padre era Tutmosis I y que por tanto ella por eso merecía también ser faraón de Egipto, ¿no? Y este mismo sistema de legitimación, ¿no?, siempre haciendo referencia a su padre, también lo hizo Sobeknefru en el siglo XVIII a.C., a finales de la dinastía XII, siempre haciendo referencia a que su padre había sido faraón y por eso ella también tenía como ese derecho al trono, ¿no? Vamos a terminar el vídeo hablando de la Damnatio Memoriae de Hatshepsut, por qué se le intentó borrar de todas partes, por qué se repiqueteó su nombre en los relieves, por qué se destrozaron sus estatuas, o si no se destrozaron se les rompió el ureo o la nariz, con qué propósito y por qué se desmanteló parte de su obra constructiva, por ejemplo en Karnak, ¿no? Su capilla roja finalmente fue desmantelada. Y la explicación que vais a encontrar en mucha literatura desfasada, pues normal, la ciencia va avanzando y va conociendo cosas conforme descubrimos cosas nuevas, ¿no? La arqueología está viva también. O bien desfasada o bien de baja calidad, que también puede pasar, es que Tutmosis III se quiso vengar de Hatshepsut, que era una mujer ambiciosa, y por lo tanto cuando llegó a su gobierno en solitario por fin decidió borrar de todas partes a su tía. Esto se consideró así en la egiptología durante mucho tiempo, sobre todo por interpretaciones desfasadas muy determinadas por la ideología europea de la época, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, pero gracias a los hallazgos en el templo de Karnak, esto lo comento con más detalle en el curso de Hatshepsut, así os dejo con la curiosidad para saber exactamente qué descubrimientos, pues se sabe que Tutmosis III no aplica la Damnatio Memoriae hasta finales de su reinado en solitario, y que es algo que ocurre probablemente para así asegurar que fuera su hijo Amenhotep II el que heredara el trono. ¿Qué pasa exactamente aquí? No lo sabemos. Lo que sabemos es que Tutmosis III, cuando accede al trono en solitario, continúa la obra de Hatshepsut, la termina lo que Hatshepsut no le da tiempo a terminar, termina la capilla roja, no tiene nada en contra de Hatshepsut, y cuando llegamos al final del gobierno en solitario de Tutmosis III, entonces se aplica la Damnatio Memoriae, y al principio del reinado de Amenhotep II, su sucesor, se sigue aplicando la Damnatio Memoriae, por alguna razón que sigue siendo un misterio, pero que probablemente tiene que ver con problemas sucesorios de Tutmosis III a su heredero e hijo Amenhotep II. Mucho más te cuento en ese curso de más de 6 horas en la Academia de Egiptología. Recuerda que con cualquiera de los dos planes de suscripción puedes acceder a todos los cursos que tenemos ahí. Tenemos 13 cursos y más que se van añadiendo, con masterclasses especializadas sobre temas concretos de la historia de Egipto. Vas a aprender muchísimo y además tienes ayuda de los profesores que te corregimos y te ayudamos y te guiamos en tu camino de aprendizaje en egiptología, porque sabemos que es algo que te apasiona, que te encanta, y queremos acercar la egiptología de mano de profesionales a todo el mundo que quiera profundizar en este tema con respeto. Me ha quedado bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado. Cuando veas este vídeo probablemente yo estoy excavando en Egipto, lo estoy dejando grabado por adelantado, así que si quieres saber un poco sobre qué hago yo por allí por Egipto, sígueme en Instagram y así ya pues te digo que hagas otra cosa más como hace todo el mundo en internet hoy en día. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Irek Herunefer Ang Ucha Senep.